Violeta, vamos a entrar también ahora a una entrevista con otra vez, estamos molestando aquí en plena Semana Santa a Luis Miguel Carriedo, Violeta, porque pues está ahora el caso de Santiago Nieto. Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y que era el firme candidato para el Senado de la República por parte de Morena, pues pues lo bajó el Tribunal Electoral, lo bajó por un asunto de la residencia que ya nos estará explicando con más detalle Luis Miguel Carriedo, pues de qué va, si se antoja más un golpe político o hay suficientes elementos para decir, no, pues sí, el tribunal obró de manera adecuada. En fin, así que le pedimos a Luis Miguel Carriedo que en esta ocasión no salió volando, sino salió en su vehículo, o sea, que ahorita va va en versión de Clark Kent, y le damos la más cordial bienvenida a Luis Miguel Carriedo. No voltees a vernos, tú sigue manejando sin voltear a vernos. Ya explicamos aquí que eres Clark Kent en esta ocasión. Buenos días, Luis Miguel. Hola Ernesto, buen día. Ya me estoy orillando para no generar ningún problema. Sí, con todo gusto. Platicamos en la mañana. Ernesto, saludos a la doctora Violeta Núñez y a tu auditorio Muy sobre buenos este días. caso. Oh, buenos días. Buenos días. Ya te orillaste, qué bueno, para que no. Perfectamente orillado, parado totalmente. No, Muchas gracias por tomarnos la llamada. además, aquí la audiencia es bien regañona, güey. Si no te Tienen orillas, razón, tienen empiezan, ¿y por qué no se orilla? ¿Qué es responsable? Te preocupa toda la la razón. audiencia. Sí, 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 sí. claro, toda la razón. No vayamos a generar algún incidente. Luis Miguel Carriedo, ¿qué decir de este caso de Santiago Nieto que ya estaba pues cantada, pues que iba a estar ahí en el Senado, gente cercana a Marcelo Ebrard, conjuntamente también con Malú Micher, que estarán pues como legisladores, y pues están quitando aquí el Tribunal Electoral, pues revoca la candidatura, hubo una impugnación del Partido Acción Nacional, se está señalando y acusando también de alguna injerencia el actual gobernador. En fin, una cosa son las conjeturas políticas y otra, pues los términos legales en el que pues cada lado pues presenta sus pruebas. ¿Qué decir de este caso de Santiago Nieto, Luis Miguel? Bueno, está interesante el caso, Ernesto, doctora Violeta Núñez. Ayer lo que se conoció fue que la sala regional, el Tribunal Electoral tiene 5 salas regionales, es decir, estamos en una órbita federal porque es un cargo al Senado, y esta sala regional, que tiene cabecera en Toluca, pero que involucra estados de esa circunscripción, en este caso Querétaro, determina que se debe cancelar o no aceptar la candidatura, leía yo, por un tema de residencia y un tema de ser originario o no, que Sí. fueron los elementos que impugnó el Partido Acción Nacional en contra de esta candidatura. Debo decir, lo primero que hay que decir es que no es una decisión definitiva porque esta determinación de cancelarle la candidatura se puede apelar ante la sala superior del tribunal, el máximo órgano del tribunal electoral, y obviamente eso va a ocurrir y tendrá que resolver la sala superior. El segundo elemento es que la Constitución de México, nuestra Constitución, establece cuáles son los requisitos para ser candidato a diputado y candidato a senador. Obviamente, que son los mismos, por cierto, solamente por la diferencia de la edad, ¿no? Pero son los mismos requisitos. ¿Cuál es el elemento clave aquí? El elemento es que la Constitución señala que para ser candidato al Senado, en este caso una candidatura de mayoría relativa por el estado de Querétaro, tienes que ser, dice en la Constitución, originario de la entidad o vecino, no dice vecino a 10 kilómetros, a 1 metro, dice o vecino con residencia de 6 meses, al menos de Ujú, 6 meses. ujú. Entonces aquí hubo un debate en la sala regional sobre si habría esta residencia efectiva
toda vez que Santiago Nieto era funcionario de Hidalgo, el encargado de la Procuraduría de Hidalgo, pero bueno, él tenía pues el tema de la residencia, pues su credencial de elector estaba en Querétaro, él ha hecho su vida en Querétaro y demás. Entonces había dos debates, uno ¿es originario o no es originario? Y el otro debate, es decir, nació en Querétaro, no nació en Querétaro, pero ahí hizo su vida o ahí se desarrolló. Y el otro debate era la residencia efectiva, decían, no fue unánime la decisión, nada más hago ese apunte. El magistrado presidente no estaba de acuerdo con quitarle la candidatura y en las salas regionales son 3 magistrados, ¿no? En sala superior son 7. En salas regionales son 3 magistrados nada más. Entonces quedó 2-1, digamos, en contra de Santiago Nieto aquí, pero todavía se puede impugnar. Entonces yo decía, ¿cómo la vemos? Bueno, legalmente la Constitución establece eso, pero hay muchos precedentes en donde interpretando esos requisitos con no solo el artículo primero constitucional, que es digamos, siempre anteponer una visión de derechos humanos, del mayor beneficio a las personas, a los derechos políticos, por ejemplo, ya tenemos algunos otros precedentes. Por ejemplo, la Constitución también establece algunos casos que no puedes tener, que tienes que ser mexicano por nacimiento para algunos cargos, y ya el propio Tribunal Electoral ha dicho, no, bueno, aunque diga por nacimiento, también es válido por naturalización, porque son mexicanos. Entonces, lo que quiero decir es, hay una serie de elementos sobre la mesa que vislumbran que puede todavía interpretarse esta decisión como que fue un exceso o que fue una cosa muy letrista del tribunal, y un debate, pues yo diría hasta raro, ¿no? Porque ya hay muchos casos anteriores de políticos que viven en distintos lugares, e incluso pues la complejidad del país, pues uno puede estar en la Ciudad de México y en la tarde estar en Morelos o un día en Toluca o en Querétaro, dependiendo la vida de cada quien. Es un asunto pues de debate de la Constitución. Los partidos pueden decir, no le des el registro a tal persona porque aquí dice en la letra de la Constitución que debe ser originario o tener 6 meses de residencia. Hubo el debate de que como él renunció a Hidalgo hasta, digamos, no en noviembre, que a juicio del tribunal eso hubiera colmado los 6 meses de no estar en una institución pública, pues ya no, con eso se acreditaría que tenía que estar residiendo en otro estado. Bueno, eso puede ser discutible, eso puede ser debatible y ya ha ocurrido, ya hay otros precedentes. Entonces, pues creo que como están las cosas ahorita, en este momento no tiene candidatura Santiago Nieto, porque así lo determinó la sala, pero se puede apelar y creo que hay una serie de elementos, de muchos precedentes, esto que te mencionaba de si la naturalización o la interpretación incluso que se dio en el caso, recuerdo, de Olga Sánchez Cordero o de Miguel Ángel Mancera o de Napoleón Gómez Urrutia, en donde pues hubo interpretación sobre si se cumplían o no los requisitos y finalmente ratificó la sala superior que seguían adelante. Y además, debo señalar, el INE no vio ningún problema con la candidatura en su interpretación de la viabilidad o no de la candidatura, por eso se está impugnando, por eso llegó al tribunal. Entonces, bueno, yo creo que en este momento lo que hay que esperar a que la sala superior tome una postura sobre este caso y se resuelva ya en definitiva. Nada más que si se ratificara esta decisión, pues eso tendría que tener un impacto o tendrá un impacto para muchísimas candidaturas en el futuro inmediato. Hay que esperar. Yo, en lo personal, en mi opinión personal, yo creo que tiene, pues, que seguramente se va a revocar esta determinación, pero bueno, habrá que esperar a ver qué dice la sala superior. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por esto que nos compartes. Hay una duda. Él nació en San Juan del Río, Querétaro, o sea, esta parte sí la cumple. La otra parte que se está, pues, digamos, cuestionando es la parte de la residencia que aparentemente no cumpliría el número de meses necesarios para que él pueda ser candidato. Y bueno, Luis Miguel, esta parte de la decisión política que también pudiera haber a partir de esta apelación, él dice Santiago Nieto que esto que está viviendo se puede comparar con el desafuero que vivió López Obrador en los años anteriores. Por eso decimos que podría incluso ahora, a partir de esta apelación,
decisión, tomarse una decisión política en su contra. ¿Cómo ves el escenario, dado que pues ya ahorita no fue aceptado, fue rechazado por el tribunal? Y bueno, y él está diciendo pues que esto tiene que ver con una situación política, de que no quieren que llegue al Senado, y bueno, y por eso lo compara con el desafuero. ¿Qué decir sobre esto, Luis Miguel? Bueno, a mí me parecería muy grave que un criterio, digamos, letrista o eh, descarrilara una candidatura en estos términos, pero hay que esperar a la que la sala superior lo resuelva. Yo creo que va a revocar, esa es mi opinión, incluso no fue unánime la determinación. Sí. Si esto se concretara en sala superior, a mí me parece que habría una contradicción con criterios previos y que entonces sí tendríamos que revisar con mucho cuidado cuáles son los argumentos de las magistradas y los magistrados. Es válido por parte de los partidos políticos que presenten quejas, todos lo hacen, también de un lado y del otro dicen fulano no cumple tal requisito. El problema sería que las autoridades, en este caso jurisdiccionales, le negaran el derecho político, pues un derecho humano a participar una entidad y con eso se interpreta que entonces vivía en esa otra entidad y no era efectiva su residencia aquí porque no estaba todo el día y toda la noche, me parecería sí una cosa muy cuestionable, grave, eh, porque sería contradictoria con esta interpretación pro persona de derechos humanos. Ese es mi punto de vista. No estamos en este momento en un escenario de desafuero o una situación así, estamos en un partido político que impugna y dice, ese candidato no cumple requisitos porque aquí se queda residencia efectiva, es interpretable, la interpretación siempre debe ser en favor de derechos humanos, y aquí el tribunal, en la sala regional, pues interpretó otra cosa, dijo, no, pues no se fue en noviembre, no tiene 6 meses de residencia, entonces no es, eh, aunque su credencial de elector esté allá, pues seguramente estaba viviendo en Hidalgo, eh, viene la apelación y ahí es donde vamos a ver si hay una justicia pro persona, pro derechos humanos, que esto beneficia a todas las candidaturas, porque esto tendría un impacto. Si este criterio prevalece para prácticamente, pues, muy buena parte de la clase política que no necesariamente está, digamos, en un domicilio todo el tiempo, que se mueven a la Ciudad de México, están en la zona metropolitana, o viajan a sus estados y demás. Solamente hay una segunda en la Constitución, si dice que lo de residencia no aplica cuando sean cargos de elección popular, por ejemplo, que iban acá. Pero bueno, en este caso estaba revisando algunos precedentes y demás. Bueno, hay algunas entidades que te piden, por ejemplo, para a los ayuntamientos haber vivido al menos 5 años antes, 4 años. Sí hay criterios de residencia, pero en el caso concreto del ámbito federal, ya hay muchos precedentes en donde se ha interpretado en favor del derecho a ser votado, del derecho pro persona, y se ha considerado la residencia con la vecindad, por ejemplo, dice, o vecindad con 6 meses, pues Hidalgo es vecino de Querétaro, es un estado que es colindante de Querétaro. Si fuera el caso que dijeran, no, es que estaba en el estado vecino, pues, dicen 6 meses en un estado vecino. Es decir, sí hay materia para interpretar sin forzar las cosas en favor de que se pueda avanzar esa candidatura, y a mí sí me preocuparía que el criterio fuera contradictorio con la línea jurisprudencial que ha tenido la Sala Superior en los últimos años, en este caso, y que entonces nadie pudiese ser candidato por este tipo de elementos. Nada más voy a poner un ejemplo, y lo digo muchas veces, es que esta lógica, es que está en la Constitución, sí, en la Constitución dice ser vecino, originario o vecino, con 6 meses de residencia. Si una persona, ¿cómo interpretamos eso? Que tiene que estar en el territorio nada más, que tiene que tener su credencial de elector de ahí. Esa parte de interpretar depende de los jueces. Eh, pero bueno, pues uno podría decir, pues si es vecino, es que estaba en Hidalgo, pues es vecino de la entidad. Es que fueron 6 meses, pero tiene la credencial de elector. Esa parte es la que creo que hay que transparentar cómo están las magistradas y los magistrados resolviendo, porque tienen obligación constitucional de hacerlo desde el artículo primero en lo que favorezca más los derechos humanos. Derechos políticos son derecho a votar y ser votado. Entonces yo creo que hay que esperar,
pero a mí sí me preocuparía mucho el precedente con esos argumentos, al menos con los que se conocen de lo que determinó la sala regional. Pero hay que esperar, ¿no? En este momento no estamos en ese escenario, pero pues sí se podría concretar si ya es absurdo o contradictorio lo que venga. Gracias, Luis Miguel. Luis Miguel, hay gente de la audiencia y además se entiende porque de pronto uno ve los contrastes y sé que los casos son distintos, pero por ejemplo hay alguien que pregunta, dice, pero ¿cómo es posible que bajen a Santiago Nieto por un asunto de argucias de la dirección y pues a Francisco Javier García Cabeza de Vaca o a Ricardo Anaya, que tienen procesos judiciales, pues ellos sí pueden registrarse y, y yo entiendo que son casos distintos, pero creo que vale la pena porque pues de pronto la gente dice, pues qué contraste tan absurdo, ¿no? ¿Qué decía al respecto, Luis Miguel? No, yo creo que tienen razón en una parte fundamental, y es tener una denuncia penal, quien sea, aunque todos conocemos la trayectoria de los personajes que se han mencionado, etcétera, no implica una sentencia. La Constitución dice que no puedes, o sea, que estás impedido a tener derechos políticos si tienes pues si estás condenado por algún delito. Si se interpretara, por eso digo que es válida el comentario de la audiencia, si se interpretara, bueno, pero es que ya tuvo de un primer juez, ya tiene, no es una sentencia definitiva, y si se interpretara, no lo dejo pasar, con esos argumentos, se estaría yendo en contra de las personas o en contra de este principio general de presunción de inocencia. Entonces, el criterio ha sido que se requieren sentencias firmes, sentencias definitivas de que tú cometiste algún delito, para que entonces se te cancelen tus derechos políticos. Ejemplo, hoy ya no se permitía, hoy ya, con estos criterios de interpretación, ya se permite a personas privadas de la libertad, pero que no tienen una sentencia firme, votar, que es un derecho político. Pero es hasta ahora, tiene poco tiempo que esto, a partir de sentencias y criterios del tribunal. Lo que quiero decir en este caso es que sí llamaría mucho la atención que por un lado se diga, bueno, es que hay que optar por la presunción de inocencia, pues hay denuncias, hay algunas autoridades que han determinado que sí hay delito, pero todavía no es definitivo, que sigan adelante algunas candidaturas, y por otro lado, tu credencial de elector está ahí, pero bueno, tenías otro trabajo, entonces seguramente no estás ahí, que hubiera esta como esta lógica de que el principio pro persona se interpreta en unos casos y en otros nos vamos a una discusión de cuántos kilómetros de vecindad es o no, si naciste o no, que eso, insisto, ya No, está más que y discutido, perdón etcétera. perdón ahí, pero también se me viene, pues viven en Estados Unidos desde hace años. Sí, o sea, vamos, ya ha habido criterios polémicos con distintas candidaturas, porque hay restricciones, por ejemplo, a ministros de la Corte. Ponía yo el ejemplo, y es un ejemplo relativamente reciente. Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, estaba en retiro, entonces hubo una interpretación de decir, bueno, es que no es ministra porque está en retiro y por lo tanto puede. Lo mismo con Miguel Ángel Mancera, que fue candidato al Senado era jefe de gobierno, entonces decían, bueno, pues es que no es, te prohíbe la Constitución que si tú gobiernas una entidad, en la jurisdicción de esa entidad puedas competir, pues si eres senador, representas a toda la República, incluyendo la Ciudad de México, que gobernaba, pues interpretó en favor de su derecho político en ese momento, diciendo, bueno, pero no es que no está compitiendo para ser senador por la Ciudad de México, sino por el resto del país, etcétera. Ahí es donde vemos el detalle. Bueno, pues no, que no puedes competir en la jurisdicción. Es decir, la interpretación sí puede ser sesgada. Si esa es la inquietud de la audiencia, sí. La respuesta es sí. Y la mejor manera de verlo es empezar a sacar qué precedentes hay de polémica sobre candidaturas. Recuerdo de Néstor Salgado, ya mencioné de Olga Sánchez, el de Miguel Ángel Mancera. Ahora esta discusión de residencia. Hay otras discusiones locales, que es diferente, esta es la órbita federal, de residencia. Recuerdo en el Estado de México Alejandro Encinas o Cuauhtémoc Blanco, y prosperaron sus candidaturas. Entonces, esas
esas discusiones tienen que ser consecuentes con los derechos humanos y sí con la proporcionalidad. Si hay personas que tienen indicios o que tienen una serie de señalamientos por delitos y se asume su presunción de inocencia diciendo, bueno, es que no tiene una sentencia firme y ese es un criterio por derechos humanos, pues si una persona tiene una residencia en un lugar, ha estado en ese lugar, tiene su credencial de elector en ese lugar, pues obviamente decirles que le faltó un mes para renunciar a otro, no dice la Constitución que tienes que si trabajas en otra entidad se asume que no tienes residencia. Y ahí entra la interpretación. Entonces, sí hay razón, yo creo que la audiencia cuando dice, pues, ¿por qué en otros casos no? Ese es el debate, que si el criterio es derechos humanos, pues entonces que sea parejo y que sea consecuente. Sí, con un análisis en donde se cumplan con los requisitos y tienen derecho los partidos a impugnar, a decirle al tribunal, aquí yo leo un requisito, pronúnciate. O sea, los partidos obviamente se van a quejar y van a pedir que todo lo que encuentren de su opositor. Eso está bien, eso es válido, digamos, no está bien, pero es válido. O es parte, digamos, de las reglas. Lo que está mal es que las interpretaciones sean sesgadas o contradictorias. Y ahí estamos. Vamos a ver qué dice Sala Superior. Yo creo que hay muchas condiciones para que se revoque esto, pero bueno, no soy adivino, lo digo en mi experiencia, y ahí veremos los argumentos. En ese momento, pues creo que será un precedente muy importante. Gracias, Luis Miguel. Luis Miguel, ahorita que se menciona a este personaje, Francisco García Cabeza de Vaca, pues sabemos que él ha puesto incluso una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Santiago Nieto por, dice él, por alterar los datos cuando él estuvo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y por eso insistimos en esta decisión política que se ha tomado, pero que se pudiera tomar hacia futuro para que él no pueda ser senador y bueno, pues sabemos que como senador pues tendría fuero y también no solo esto, sino que habría otros elementos que él pudiera impulsar desde el Senado de la República ya con este antecedente de por su paso en la Unidad de Inteligencia Financiera. Por eso preguntábamos qué tanto, tú ya ahorita estás diciendo hay muchas posibilidades, pero también hay mucho poder por parte de este hombre García Cabeza de Vaca y por eso te preguntamos qué escenario se vislumbra frente a este poder que tienen estos hombres y que, bueno, pues incluso decíamos, lo están denunciando ante la fiscalía. No, yo creo que, digamos, el contexto jurídico propiamente y de los criterios está caminando con, digámoslo así, normalidad de lo electoral. Se impugna un partido y demás. Me llama la atención la decisión de la sala regional, pero todavía puede impugnarse. ¿Que hay poderes que influyen? Eh, sí, la respuesta es sí, suele haber poderes que influyen y que van sesgando, pero no estoy seguro que esto pueda llegar a esos niveles. Si llegara a esos niveles, va a ser muy evidente y sería un tema, pues además que le impacta a toda la clase política de todos los partidos. Entonces yo creo que tendrían que tomárselo muy en cuenta antes de hacerlo. Sí hay presiones, sí hay juego político en muchas decisiones, ojalá que en este caso no, y creo que por las consecuencias que pudiese tener, pues hay que tener, pues no confianza en la pureza del tribunal, pero sí en que si son consecuentes con sus criterios, pues esto será resuelto de una manera racional y razonable. Ya, gracias Luis Miguel Carriedo. Pues no te quitamos ya mucho tiempo, nada más quisiéramos aprovechar que ahorita que te tenemos aquí con respecto de esta, am, no sé cómo llamarlo, regla, esto que se conoce como acción afirmativa, Uh -huh. eh, que implica o que obliga a los partidos políticos a que donde hay población que sea mayoritariamente indígena, arriba del 60%, pues que los partidos, sean lo individual o cuando hay coaliciones, pues que esa candidata o candidato pues tenga que ser indígena. Y ahorita hemos documentado en un reportaje que publicamos en Rompeviento, de un viaje que hicimos Violeta y yo, pues un caso flagrante donde se está violentando esta llamada acción afirmativa en el estado de Chiapas.
y pues las poblaciones ya están protestando. Una mujer que se hace pasar por indígena, a ver si podemos poner algunas imágenes de ella por ahí, Leonardo, y que pues esta además tiene un parentesco con el candidato a la gobernatura del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez, de la Alianza Partido Verde Ecologista, Morena y PT. Eh, esta señora candidata le ofreció dinero al presidente del comisariado del poblado 20 de noviembre. Pues ya diversas poblaciones están protestando por decir, pues esta señora no es indígena, no, nunca está aquí en nuestros pueblos, no la conocemos y pues ahora va a ser y está registrada ya como la candidata de esta alianza. ¿Qué se puede hacer en casos como este, Luis Miguel Carriedo, las opciones que tienen pues, los pueblos y las comunidades que en este caso pues están rechazando? Ayer entrevistamos nuevamente al presidente de esta comunidad y están pues bastante molestos, y después del reportaje que publicamos, pues 2, 3 días después, pues ahora la señora ya sale vestida así, ¿no? Con su traje indígena de esa región Tojolabal. Y bueno, pues qué decir al respecto, cómo atender este tipo de casos, qué posibilidades tienen pues de revertir una imposición como la de esta señora. A ver, las personas que tienen detectado, yo creo que es muy importante que presenten una queja ante la autoridad electoral, ojalá que también para que se haga la revisión de ese caso y que tomen una postura. La autoridad electoral, el INE, sí sabe que hay mucha simulación en el tema de acciones afirmativas. Ha habido casos de personas que se hacen pasar por ser parte en el caso de indígena, de las comunidades indígenas, hay muchos casos, y digo sí sabe, también de la comunidad LGBT, etcétera. Eh, ¿Cómo se ha dado esto? Eh, bueno, ¿cómo es que sí lo saben? Ellos mandaron a hacer un estudio al Colegio de México y hizo toda esta demostración de que había una gran simulación en el tema de la postulación de las candidaturas. Tiene una complejidad porque si tú dices yo soy indígena, habría una autoadscripción, pero ahora hay una autoadscripción que se llama calificar, es decir, yo soy indígena y por eso entro en la cuota. Eh, pero requieres demostrarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que suelen presentar, mira, aquí está un escrito de la comunidad que dice que sí, yo hago labores en la comunidad, que yo soy parte Tal de la cual. comunidad, tal. Eso ocurre y entonces se dan estas cosas que menciona la doctora Violeta y tú, Ernesto, en donde, pues, déjame decirlo de esa forma, pues, sobornan o le dicen, pásame un escrito que diga que soy, y bueno, es muy notorio que no tienen esa inscripción. Ahora, tienen derecho a defenderla quienes están en esa situación, pero sí se tiene que denunciar, y si hay simulación, lo sabe la autoridad, y sí se pueden hacer cosas. En este momento mismo podrían presentar una queja ante la autoridad electoral para que revise y se pronuncie. Ya si la autoridad electoral dice, no, pues es que no impugnaron cuando se dio la candidatura y ya no se pueden hacer nada, pues esa, llevarla al tribunal electoral y a ver si ahí cómo interpreta el principio pro persona, y volvemos al tema de los criterios de tener muy letrista en la parte de residencia, y a ver si en la simulación no nos dicen no, es que ya se te pasó el tiempo para impugnar. Pues si se saben cosas antes de que sea la elección de que hay una simulación, obviamente sin prejuzgar, que hagan un análisis serio, que hagan las diligencias, que le den derecho de audiencia a la persona que dice tener esto, pero pues que no dejen pasar algo que todos están viendo y que ya está documentado, ni siquiera, no solamente por periodistas o por actores políticos, por el propio INE, que mandó a hacer un estudio y que sí acreditó que había mucha simulación en el tema de las acciones afirmativas. Y en esta particular, y que es una vergüenza que ocurra, pero lamentable, es un agravio muy fuerte en el tema de comunidades indígenas, ¿no? Es exactamente el sentido opuesto para lo que existen las acciones afirmativas, exactamente el sentido opuesto. Entonces, si este es el caso, ya, pues creo que es importante que lo revise tanto el INE o a través de un procedimiento de queja,
y en su caso también el Tribunal Electoral. Gracias, Luis Miguel. Es decir, también se puede llevar el caso al tribunal, no solamente al INE. Hay que ir al INE para Ajá. que entonces el INE conteste si tienen razón o no tienen razón, y eso es un acto de autoridad. Y entonces ese acto de autoridad, si el INE dice, no, pues es que ya se pasó el tiempo para impugnar candidaturas, entonces se va al tribunal Se va y al ese tribunal. acto del INE es revisable por el tribunal. Entonces yo es lo que haría, acudir al INE a presentar una queja, decir, oye, conocimos esto, ¿por qué razón no se dio a conocer en el momento de que se dieron por válidas las candidaturas? Pues porque no se tenía la información, ahora se tiene la información, aquí está, y que el INE se pronuncie y diga, no, pues es que ya no se puede, o sí se puede, o lo voy a revisar, y lo que decide el INE, esa decisión es impugnable ante el Tribunal Electoral, claro que sí. Claro, y ese procedimiento legal le da garantías tanto a la persona que está siendo denunciada como a las personas que denuncian, para que tenga derecho de audiencia, para que se analice el caso, etcétera, y para que lo resuelva una autoridad en última instancia jurisdiccional. Pero sí se puede hacer, en mi opinión, en mi experiencia. No podemos decir, no, pues ya sigue siendo una estadística más de la simulación, y si hay un caso de simulación, pues ahí nos vemos después y luego lo discutimos. No, todavía se puede porque todavía no ha sido la elección. Pues ahorita mismo estamos discutiendo que se bajó una candidatura al Senado, y ya era una candidatura aceptada por el INE. Es decir, sí puede haber todavía ajustes o detenerse este tipo de prácticas. Ya, Sí, Luis Miguel, nada más, Ernesto, perdón, es que le iba a preguntar hace un momentito y Sí, ya sí. no. Este, esta normatividad que hay en torno a la acción afirmativa, por ejemplo, tú muy bien dices, pues la autoadscripción, cualquiera puede ir y decir, pues yo me autoadscribo como indígena, pero aquí esa es la duda, Luis Miguel. Además de autoadscribirse y de que le entreguen un documento, pero ya hemos visto, como tú muy bien dices, que en varios procesos electorales en Chiapas se han comprado las constancias en las comunidades indígenas, señalando que X persona es indígena cuando no lo es decir, llegan y ofrecen dinero, como fue este caso, ¿no? De esta candidata, y como lo ha sido en otros candidatos en otros momentos, de que hay dinero y ofrecimiento de dinero de por medio. Pero además la normatividad, de ahí es una duda, tiene, y si no tiene, Luis Miguel, me parece que debería de tenerlo, pero ya nos aclarará si lo tiene. La normatividad debería de tener un apartado donde se indique que además de acreditarse como, bueno, de la autoadscripción, de que sea reconocida de la comunidad, tiene que ser nombrada por la comunidad, ¿no? Porque eso es otra cuestión que hemos visto en algunos videos de mujeres tojolabales, diciendo, pues nosotros no la nombramos, ¿no? A lo mejor la señora es indígena, bueno, eso ya lo estoy diciendo yo, no lo dicen las compañeras, pero no está siendo nombrada por las comunidades, y entonces eso no tendría que ser revocado en este contexto de acción afirmativa. Pero bueno, esa es una duda que tenemos, Luis Miguel. En este caso, esta mujer no es indígena, y bueno, pero ha habido otros casos peores que no son, que deben de ocupar los espacios mujeres indígenas y lo ocupan hombres no indígenas, Luis Miguel. Entonces, por eso pensamos que este tercer elemento ya nos dirá si existe, y si no, qué se podría hacer a futuro. Sí, yo creo que sí se tiene que discutir para cómo evitar de manera definitiva o de manera muy contundente, al menos con mucha mayor eficacia que ahora, la simulación en este tipo de acciones afirmativas y en las demás, porque también ha habido casos de simulación en otras acciones afirmativas. Eh, por eso comentaba yo que pasamos, precisamente porque sí se puede ir avanzando y se debe ir avanzando, de una autoadscripción a una autoadscripción calificada que ya pone otros requisitos, pero le están encontrando la forma de esos otros requisitos, de conseguir un escrito de la comunidad, etcétera. Entonces creo que si es una persona que va por una acción afirmativa, pues sí podría discutirse que fuesen las comunidades las que determinaran, y entonces abrir ese otro requisito para poder postular acciones afirmativas que representen efectivamente a pueblos indígenas, y no nada más que digamos, que obviamente eso puede decirlo cualquiera en autoadscripción, es que por mi sangre corre sangre indígena, y entonces yo voy, pero si no tengo una identidad en una comunidad, la lógica
de esa, estábamos hablando hace un momento del tema de residencia. Ahí entrarían las contradicciones si el Tribunal Electoral pues asumiera que se cumple con una cuota de acción afirmativa, con una acción afirmativa, pues simplemente con que digas, pues yo soy indígena y demás. No es así, hay una serie de requisitos ya, pero que se deberían de mejorar, yo creo que sí, porque ya ha documentado la propia autoridad que hay simulación y pues estamos viendo a partir de los trabajos que ustedes hacen que sigue esta situación, pues lamentablemente. Entonces, no es nada más con decir soy indígena hoy, hay otros elementos, por eso es una autoadscripción calificada, pero es evidente, y no tenemos que tapar los ojos, es muy evidente que esos otros elementos no han sido suficientes para evitar la simulación. Entonces yo creo que sí debe haber cambios. No van a cambiar las reglas ahorita en esta elección, pero las reglas no, hoy, como están las reglas, sí permiten revisar si hay simulación. Y estamos a tiempo porque todavía no es la elección. Entonces yo creo que todavía se puede revisar. Ya, gracias Luis Miguel. En la entrevista, y vamos a pasarte ahorita un fragmento, uno de los problemas que señalaba pues, José Méndez, el presidente de la comunidad, decía, pues es que incluso vamos al Instituto Nacional Electoral que tenemos acá en Chiapas y nos tratan muy mal y nos cuesta mucho trabajo que nos acepten la documentación en el INE del estado de Chiapas, ¿no? Vamos a escuchar bueno, vamos a pasar un fragmentito precisamente de esta entrevista para que escuches parte pues de las quejas que tienen pues, las comunidades y regresamos para que nos hagas unos comentarios al respecto. Es pues es una burla hacia los pueblos indígenas. Entonces, la usurpación que hizo esta señora, pues es un grave error, es una burla hacia nosotros, y luego ella no es indígena, no habla la lengua indígena, no porta el traje que debe portar un indígena, no participa en la comunidad, ella siempre ha vivido en la ciudad de Margaritas. Entonces, pues nace precisamente ahí nuestra inconformidad, porque nosotros sabemos muy bien, para ser perteneciente a una comunidad indígena, pues debe de participar en todos los procesos de organización y de luchas. Cualquier proceso que se lleve en la comunidad, para ser indígena debes de participar, debes de tener tus pertenencias en la comunidad, pero si estamos ahorita del partido de Morena, pues esa es la cuarta T que nos respetan, pues. Pues es lo mismo lo que hacían el viejo PRI. Entonces yo respondí mi teléfono, en donde me dice el señor que me habló, en donde esta diputada, candidata a diputada federal, me está citando en las Margaritas para tener una plática. Y en esa llamada me dice el señor de que cuánto necesitas o cuánto de dinero quieres, porque ella está en la mejor disposición de ofrecerte la cantidad que tú desees. Yo no quiero herir sentimientos de nadie. No se trata de sentimientos, sino de principios. Porque a mí puedes afectar mis sentimientos, pero este es principio del pueblo indígena. Pues parte de las quejas y denuncias que decían respecto ahí y sobre todo con ese escenario que sienten que el INE que está en Chiapas pues les pone todos los obstáculos posibles. Bueno, yo creo que la autoridad electoral, todas las autoridades públicas tienen y tenemos quienes hemos estado o estamos de alguna autoridad obligación de atender a las personas de manera correcta y a favor de sus derechos humanos, no es un a favor. Y en el tema, entonces me parece grave, yo creo que debería de tomar nota la propia autoridad electoral de esto que se dice y en dado caso, pues, resarcirlo y atender correctamente a las personas. En el caso de lo que dice, pues es un testimonio concreto, está diciendo que le ofrecieron dinero, yo creo que tendría que presentarse o que
hay que ahí sí, no solamente las personas, no echarle solamente la carga a estas comunidades, sino los propios partidos políticos o la comunidad presentar una queja sobre la simulación que están observando para que se pronuncie la autoridad electoral antes de la elección y que no se permita si es un caso de simulación, porque aquí hay un testimonio que se está diciendo que se le ofreció dinero a una persona y entonces sí me parecería importante que esto lo investigue la autoridad y que tome una postura, que no quede solamente como una anécdota o como una denuncia pública, sino que hay una postura de autoridad. Creo que se tiene que meter esa queja y pues sí, yo lo lamento, yo creo que hay funcionarios que no entienden la relevancia de para quién trabajan, para la gente, y también pues todo este desarrollo de las acciones afirmativas y del reconocimiento de la paridad y demás ha sido muy difícil por la simulación, y entonces si hay elementos y se acreditan, la autoridad es la que la tiene que investigar, de que existe simulación, no se debe dejar pasar. No podemos decir, hasta la siguiente elección nos vemos. En esta todavía pueden hacer cosas. En esta todavía podrían presentarse una línea, el INE tomar una posición y eventualmente, si se acredita que no se cumplen con los requisitos de ley, bajar esas candidaturas. Esas y las que estén simulando. Y lo mismo, si hay algún tema, por supuesto, la persona tendrá su derecho a defenderse y demás, y está el Tribunal Electoral. Y ahí es donde vamos a ver dónde está, de qué lado están las autoridades, y creo que sí es importante. Gracias, Luis Miguel. Sabemos que ya te tienes que ir y ya estás ahí detenido y te hemos aquí quitado mucho tiempo, pero la verdad ha sido muy, muy importante tu análisis. Muchísimas gracias. Nos esclareces muchísimos elementos. Lo último de mi parte, Luis Miguel, pues sabemos que estas alianzas que han hecho entre el Verde Ecologista, el PT y Morena, pues también es lo que está llevando pues a que se rompa, que no se cumpla esta acción afirmativa y que se imponga y que haya una usurpación de candidatos no indígenas, porque me parece, ya nos dirás tú ahorita, que al repartirse así, pues Morena sale de la órbita de la decisión. Quien está tomando la decisión acá en esta acción afirmativa, en el caso de las margaritas que hemos presentado, es el Partido Verde Ecologista, y Morena pues parece que se hace a un lado. Pero bueno, ¿cómo podríamos también en el Tribunal Electoral y también desde el INE, desde Morena, ¿no? Desde Morena, pues hacer un llamado para que ellos pudieran también ahí en los espacios que ocupan, pues ver esta situación y que se cumpla esta acción afirmativa? Y lo otro, Luis Miguel, ¿qué tanto a partir de este estudio que tú estás señalando del Colegio de México, que lo vamos a buscar, ¿no? De estas acciones afirmativas y de la simulación que hay, pues qué tanto ahora en este contexto del Plan C se pudiera afectar en varios territorios que decidieran no votar por estos candidatos no indígenas, por estas usurpaciones de identidad, porque hemos visto que está pasando en otros territorios también, donde se tiene que nombrar un candidato o candidata indígena y no se está nombrando. Qué tanto estas alianzas deben de ser también revisadas en un futuro para que se cumplan estas acciones afirmativas? Y en particular, entonces, sobre el Plan C, ¿qué tendríamos que decir, Luis Miguel? Bueno, yo lo que tendría que decir es que sí se tiene que revisar, sí es importante que haya una revisión de las reglas, porque ya es constante la simulación, se da mucho esta simulación. Segundo, los partidos políticos, todos los partidos políticos tienen responsabilidades en esto, y si saben de un caso de simulación, tienen posibilidad de presentar ellos mismos y ellas mismas una impugnación. Cualquier partido político, cualquier integrante de una coalición u otro, ellos podrían presentarlo y pues, ser consecuentes. Entonces sí me parece que hay muchos elementos en la historia reciente que muestran cómo, por ejemplo, había la cuota, llamaban cuota de género 40%, entonces postulaban a la mujer y ponían al suplente hombre y obligaban a la mujer a renunciar para que subiera un hombre. Eso es una simulación. Por eso se cambiaron las reglas y se puso, bueno, que sea la fórmula
mujer, mujer y hombre, hombre. Y entonces postulaban en los peores lugares donde no eran competitivas para cumplir el requisito. Y entonces ya ahora hay paridad también horizontal y toda esta discusión de que tiene que ser competitivo el lugar en donde lo pongan, etcétera. Lo mismo estamos viviendo en el tema de las cuotas indígenas, que son más recientes en este caso, y yo creo que esto refleja un problema de fondo de la clase política. Sí creo que hay responsabilidad de todos los partidos y que pueden hacer cosas. Sí lo pueden hacer y lo pueden hacer ya. Ya. Pues Luis Miguel Carriedo, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada, te mandamos un fuerte abrazo, ya te dejamos vivir en paz, y ahí seguimos al habla, Luis Miguel. Gracias, Gracias. Ernesto. Violeta, un abrazo. Abrazo, Luis Miguel. Gracias. Pues Maneja es que, con cuidado, Luis Miguel. sí, no, pues es que ya había tenido que tomar otra vez camino, porque sí, ya lo estábamos retrasando un poco a nuestro querido Luis Miguel Carriedo, pero pues muy útil, Violeta, muy útil por las aportaciones, los señalamientos que hace Luis Miguel Carriedo y que para las comunidades que nos están viendo, en este caso las tojolabales, pero no solo las tojolabales, en cualquier parte de la República Mexicana, pues esto es lo que se tiene que revisar y que hay posibilidades de impugnar. Lo mismo la candidatura de Eduardo Ramírez Aguilar, que platicando con representantes de Morena de más de 84 municipios, pues que no están de acuerdo con esa candidatura y que dicen, pues es que nos clavan un candidato y acá ni siquiera conocemos a nadie que haya sido consultado en ninguno de estos 84 municipios. Este, y entonces, por un lado, es el rechazo y por el otro, el miedo al personaje, porque lo vinculan fuertemente con integrantes del cártel Jalisco, perdón, del cártel de Sinaloa. Así que, pues, entre el tema de la acción afirmativa y esto otro, Violeta, pues es un escenario muy, muy complicado. Sí, sí, Ernesto, pues me parece que hablando en particular de la autoascripción calificada, que ya nos aclara muy bien ahorita Luis Miguel Carrillo, que no nada más es la autoascripción, sino esta autoascripción calificada, y que también tendría que seguir siendo revisada, Ernesto, ¿no? No, porque pues esto de acreditarse y que la comunidad pues te dé una constancia está ocurriendo y el INE pues está dejando pasar esto de la posibilidad de comprar estas constancias, Ernesto. Entonces, eso se tiene que revisar y por eso insistimos que nos parece muy importante que no basta con autoascribirse, no basta que la comunidad te dé un certificado o una constancia de que eres de ahí, porque hemos visto que eso ha pasado y no son, se compran, sino tiene que haber otros mecanismos que también pues impidan que se haga esta usurpación, que se siga haciendo esta usurpación. Pero aquí, Ernesto, volvemos a decir, en el caso particular de este caso de Chiapas de las Margaritas, quien ha sido y quien ha impuesto a estos candidatos no indígenas, pues ha sido el Partido Verde Ecologista de México. Y entonces eso es lo que estamos diciendo, además de que se tiene que revisar en términos jurídicos que haya otros mecanismos que impidan la llegada de estos usurpadores, pues también se tienen que revisar estas alianzas e insistimos, y Morena tendría que intervenir porque pues ya sería la tercera ocasión, la primera fue en el 2018 de un candidato hombre no indígena que compra en el ejido Jerusalén su constancia, luego se reelige, hay segunda ocasión, se reelige como candidato indígena y ahora una mujer no indígena que va también al Senado, pero es el Partido Verde en alianza con Morena y por eso hemos insistido que Morena tendría que tomar cartas en el asunto y también dentro del instituto y del tribunal, Ernesto, ellos tendrían que pronunciarse y poner pues un freno, un dique, pensando también en el plan C, Ernesto, pero también pensando en los territorios, en los contextos que se están viviendo tan complejos en estos lugares. Así es, Violeta, pues este es un tema que de veras le vamos a dar pues mucho seguimiento. Hay más información con respecto de este diputado que perdió la vida con toda su familia
y este vínculo también que tenía con Eduardo Ramírez y con el ex gobernador Manuel Velasco Coello, pues hay historias ahí todavía de tenebra que se tienen que saber y se tienen que contar. Le estamos diciendo una y otra vez a Morena, al Instituto Nacional Electoral, al gobierno de la República: tengan cuidado con lo que están haciendo con ese candidato Eduardo Ramírez Aguilar. Es verdaderamente la situación del estado de Chiapas está en una situación crítica, y este personaje, con todos los más elementos que le vamos a estar colocando, pues nada más es que no digan que no se les dijo, que no digan que no se les dijo, y claro, pues hay que ponerse en los zapatos de la otra y del otro. Es decir, hay que vivir en el estado de Chiapas, hay que vivir en lugares que están en alto riesgo, muy vulnerables, para asumir, para que se puedan tomar decisiones, porque si las toma sin tener conciencia de eso, pues está poniendo en grave riesgo a la población de esa entidad federativa del sureste de nuestro país, Violeta Núñez. Eh, pero bueno, le daremos seguimiento.